Entonces, comentábamos, esta situación la enfrentaron la mayor parte de las empresas cuando viene la pandemia. Tuvieron que buscar una nueva forma totalmente diferente de llevar a cabo sus procesos fundamentales para poder sobrevivir. ¿Ok? Eso es lo que sucedió. Sin embargo, la reingeniería obviamente no surgió precisamente como una herramienta de sobrevivencia, sino que realmente la podemos ocupar como una estrategia que podamos ocuparla para tomar una ventaja competitiva. Pero aquí hay algo que es varios aspectos que son clave en lo que es el concepto de la reingeniería. Primero, regresamos. Primero, es un rediseño radical. ¿Sí? Es un rediseño radical para alcanzar mejoras espectaculares. Y es rediseñar partiendo desde cero. No es mejorar lo que ya está. ¿Sí? No es agregarle una nueva herramienta para que el proceso se haga diferente o se haga más rápido. No, implica cambiar radicalmente la forma en que se venían realizando los procesos. ¿Sí? Entonces, es un poquito complejo y además otra clave es que se requiere la aplicación de las tecnologías de la información. ¿Sí? Y es como explicaba el compañero, vamos a llevar a cabo el mismo proceso de ventas, pero ya no puedo hacerlo de manera tradicional con un piso de ventas donde la gente entra, se comunica directamente, que el personal lo atiende, etc. No, ahora tenemos que buscar otra forma de lograr ese objetivo y además obtener resultados superiores a los que veníamos obteniendo. ¿Sí? Entonces, a lo mejor mi comercializadora ya no se vuelve tanto en todo ese aparato y realiza todos los procesos. Por eso hablábamos hace rato, en este momento hablamos de que a veces la propia reingeniería, la implementación de procesos de reingeniería, también va a requerir de una nueva organización de la estructura de la empresa. ¿Sí? Es una reorganización de la estructura organizacional. ¿Qué quiere decir esto? Que voy a tener que agregar áreas, voy a tener que quitar funciones, voy a tener que crear nuevos puestos, nuevas funciones, o voy a tener que integrar funciones a otras que ya existen para poder reestructurar o reorganizar y llevar a cabo correctamente los proyectos de reingeniería. ¿Sale? Por ejemplo, en este ejemplo de la comercializadora de refacciones que he venido manejando, yo te puedo decir, ahora la empresa va a vender igual, necesita una aplicación, necesita un software, necesita incluso de equipo especial para manejar toda esa información, una página web, etcétera. Y entonces ahora dentro de mi organización, en vez de un vendedor o 2 o 3 vendedores de piso, los voy a cambiar para que mi estructura organizacional ahora funcione de esta forma. Un vendedor, que es el que conoce y puede ayudar a generar los inventarios, y alguien que se encargue del desarrollo de la tecnología para generar la aplicación, ponerla disponible, incrementar la presencia en las redes sociales y en el internet, etcétera, etcétera. Y además automatizar ese proceso. Entonces, eso requiere una reorganización del trabajo, que en este caso se derivó de la implantación del proyecto de reingeniería, es decir, de esos cambios radicales. ¿Y ahora qué va a pasar? Pues que a lo mejor, si bien nunca más voy a necesitar manejar mi piso de ventas como lo venía manejando, porque ahora resulta que me resulta más económico, y vamos a regresar a este punto, me resulta con una reducción de costos, ¿sí?
me resulta que doy un mejor servicio porque puedo automatizar esos procesos para que funcione la plataforma 24 horas y yo pueda atender a mis clientes las 24 horas del día. Modificando la estructura organizacional para brindar mejor calidad y rapidez en el logro de la satisfacción de las necesidades de nuestros clientes. Entonces, sí queda claro el concepto de reingeniería. Son cambios radicales, partiendo desde cero en procesos críticos o sustanciales de la organización que impactan en la calidad del cliente, de los resultados de la empresa a favor del cliente, mediante el uso de tecnologías de la información. ¿Ok? Entonces es hora de empezar a pensar si el área donde yo estoy es factible de la reingeniería, ¿sí? Y saber distinguir las diferencias entre reingeniería y mejora de procesos, ¿sí? Una mejora de procesos es simplemente, ¿sabes qué? Estás barriendo con una escoba, ahora te doy una aspiradora. Sigues barriendo, el proceso es el mismo, lo único que cambia es que lo haces con otro implemento, ¿sí? Una reingeniería implica, ¿sabes qué? Instalamos un piso diferente, instalamos otros sistemas, ya no es necesario que barras. ¿Sí me entienden? Partimos desde cero, implementamos algo que es totalmente distinto a lo que antiguamente se venía manejando. ¿Ok? Bueno, para cuestiones de... Perdón, para cuestiones de tiempo, o además de tiempo, voy a subir estos videos a la plataforma para que ahí ustedes los puedan analizar con calma, ustedes puedan analizar estos videos con calma y evitarnos todo este proceso. Además, aprovechar el tiempo, ya que el primer bloque pues no fue aprovechado. ¿Okay? Entonces vamos a avanzar. ¿Sí? Lo mismo de la naturaleza de la reingeniería. Ahora, ¿cuándo aplicamos la reingeniería? Hay veces que un proceso funciona y es eficaz, es eficiente, sigue siendo importante para la empresa, sus resultados son positivos, todo funciona aparentemente perfecto, ¿sí? Y entonces yo digo, bueno, pues ahí yo no necesito aplicar reingeniería, necesito saber cuándo, en qué puntos sí debo de aplicarlo. Entonces, conociendo bien mi empresa, teniendo bien claros sus procesos clave, teniendo bien claro su mapeo de procesos, teniendo bien caracterizados todos y cada uno de mis procesos, toda esa labor me va a permitir identificar aquel proceso que puede ser candidato para aplicar reingeniería y que de hacerlo, los resultados impulsarían no solo a ese proceso, sino a puede ser a todo un departamento dentro de la organización. Entonces, tengo que saber cuándo lo voy a aplicar. La reingeniería se puede aplicar a todo tipo de compañías a saber. Por ejemplo, empresas que atraviesan graves dificultades, como fue el caso al inicio de la pandemia, todas aquellas empresas que tuvieron que cerrar, entonces tuvieron que formar o reformular y reestructurar su operación, su forma de operar, de trabajar. En este caso, la reingeniería puede constituir su tabla de salvación, es decir, la posibilidad de realizar cambios profundos y rápidos tendientes a mejorar de manera espectacular su nivel de rendimiento. Diríamos que esta es una modalidad de reingeniería como actitud reactiva, que fue el ejemplo que nos dio el compañero, ¿no? En ese punto era necesario y muchas empresas lo hicieron, incluso desde los negocios más pequeños, micro, como puede ser un restaurante, una fonda, dijeron, ¿sabes qué? Ya no puedes recibir a tus clientes en el área de comida o de comedor, pues ¿qué haces? Cierra y ¿sabes qué? Ahora cambias tu operación para vender solamente comida para llevar. ¿Y cuáles son tus cambios internos que realizas?
bueno, pues ahora tienes que adquirir otros recursos, materiales desechables, en forma de empaquetar y conservar los alimentos, medios de comunicación que no obliguen a tener un intercambio de persona a persona, etcétera, ¿no? Entonces, todo eso se tuvo que rediseñar, pero se hizo con una actitud reactiva, es decir, respondiendo y reaccionando a las condiciones que se están presentando para salvar la empresa. Ese es uno de los casos, en empresas que atraviesan graves dificultades. Otra es en empresas en las que, sin atravesar dificultades serias, los directivos prevén que en un futuro más o menos cercano se van a producir cambios en el entorno que podrían comprometer la estabilidad de la empresa. Así pues, se trataría de una decisión de carácter defensivo con tendencia a preparar a la empresa para la competencia futura. ¿Qué quiere decir? Cuando surge dentro de estos procesos estratégicos de la organización, de quienes los encargados son los directivos, los altos directivos que vigilan la planeación estratégica de nuestra empresa, pues ellos empiezan a percibir las tendencias que hay en la operación de las empresas con las cuales competimos. Y si no, empezamos a hacer benchmarking, qué es lo que hace tal empresa para ver qué nosotros podemos hacer. Y es cuando se tiende a preparar a la empresa para una competencia futura, cambiando la forma radical de trabajar. Es decir, bueno, ahora ¿sabes qué? Ya además de tener nuestro piso de ventas, también vamos a ir desarrollando una aplicación para vender en línea, vamos a ir desarrollando toda la logística, adquiriendo equipo, contratando personal para funcionar mediante la plataforma que estamos creando o que vamos a crear para reemplazar las ventas en piso. ¿Por qué? Pues porque veo que las tendencias entre nuestros competidores están yéndose en ese sentido. Entonces, así es como nosotros también podemos implementar la reingeniería de una manera prevista, es decir, de una manera planeada, ¿ok? También la reingeniería se puede aplicar a empresas que se encuentran en una posición privilegiada y aspiran desde la tranquilidad que les da su situación de mercado como líderes a mantener o incrementar su ventaja competitiva frente a los competidores, ¿ok? Yo soy el número 1, tengo ventas por ventas en piso, también tengo ventas por catálogo y ahora quiero meter ventas mediante aplicación, ¿sí? Y todo el manejo de pago con tarjeta, perdón, como si fuera Mercado Libre, pero hacia mis propios productos. Entonces ahora hago reingeniería, es decir, creo desde cero un espacio que me va a permitir ser más competitivo, ¿sí? Y no lo hago, y lo hago como parte de una planeación estratégica. No lo hago ni como necesidad para sobrevivir, ni como seguirle los pasos a otras empresas. No, yo soy el líder y entonces voy creando nuevas formas desde la tranquilidad que me da mi posición competitiva, ¿vale? Entonces, estas son las condiciones. Vamos a ver en qué momentos y en qué partes de nuestras empresas es necesario implementar la reingeniería. Comparándonos con nuestra competencia, comparándonos con las tendencias actuales en los negocios, cómo se están moviendo, más ahora después de las condiciones de la pandemia y cómo se han ido adaptando otras empresas dentro de nuestro rubro, de nuestra competencia, cómo ellos se adaptaron y qué otros procesos implementaron que a lo mejor yo no he observado, o si no, pues aprovechar esas tendencias para poder mejorar o incrementar nuestra ventaja competitiva. Es lo que tenemos que ir analizando en este punto. Siendo así, la siguiente cuestión que podríamos abordar es la siguiente. Ahora, si ya vimos que el ámbito de la aplicación de la reingeniería es prácticamente universal, porque aplica para cualquier tipo de empresa, una empresa manufacturera, de producción de productos,
o una empresa que presta servicios. No importa si es una empresa pequeña o muy grande, si es una empresa en problemas o es una empresa líder. ¿Por qué, si esta aplicación es universal y las mejoras que se pueden conseguir son tan importantes, entonces, ¿por qué no hay una mayor aceptación de este tipo de métodos? ¿Ustedes han escuchado, han vivido de su experiencia? Yo supongo que algunos ya tienen experiencia laboral. ¿Han escuchado hablar de la reingeniería de procesos ahí en su ámbito? ¿Escuchó? Yo no, profesor. ¿No? Yo No. sí, profe. ¿Sí? ¿Sí has escuchado? ¿Qué has escuchado? Platícanos. Eh, bueno, mis compañeros ya lo saben un poco. La empresa donde yo trabajo se dedica a distribuir gases industriales y medicinales. Ujú. Esta reestructuración pues, aceleró mucho pues, la introducción de aplicaciones virtuales precisamente para la distribución de gas medicinal e incluso aparatos médicos. Obviamente impulsado por la pandemia. Entonces, a raíz de esto, se incursionó mucho en lo que es aplicaciones, procesos nuevos e incluso contratación de personal apto, como usted lo mencionaba hace un momento, Ujú. que facilita pues, la introducción de aplicaciones tecnológicas nuevas para que los clientes puedan solicitar su recarga e incluso en unas horas. Lo que esto hace 5 años era prácticamente Imposible. nulo, sí, porque tenían que grabarse como cliente, etcétera, varias cosas, y ahora incluso lo pueden tener en 3 horas, una carga de oxígeno medicinal. Y es ahí cuando la empresa se preocupó y empezó pues, a capacitarnos, ¿no? A darnos muchos cursos sobre el uso y sobre la atención al cliente por medio de estas aplicaciones. Fíjate, eso es interesante. Pero es una empresa que está con cierto nivel de liderazgo y de holgura, ¿no? Entre sus competidores. Sí, sí, la verdad es que yo no bueno, antes de entrar ahí yo no la conocía. No sé si alguna vez usted escuchó hablar de Praxair. Sí, sí, sí. Yo sí. Ahora Praxair ya no está presente, ya cambió, se unió al INDE Gases, que el INDE sí es líder en el mundo prácticamente de ámbito, y Ujú. aquí pues estamos ahorita precisamente posicionarnos con ese nombre y sobre todo con todo esto que le comentaba de esta pues, reestructuración que se hizo, sobre todo en el ámbito medicinal. Sí, así es. Y más con las necesidades ahorita, ¿no? Que surgieron previamente con la pandemia. Este, eh, es interesante, ¿no? Que tengamos esa idea y que podamos apreciarlo. Entonces, para ti sería hasta cierto punto algo difícil encontrar un proceso en el que tú creas que le hace falta implementar reingeniería, ¿cierto? Se puede decir que sí, profe. Sin embargo, lo que usted, por ejemplo, ahorita nos presenta, pues a mí un poquito ya se me hace más, pues más, ya estoy un poco más empapado de toda esa situación porque desde hace 2 años nos han venido, pues, capacitando, nos han venido diciendo que esto va a cambiar, que se tiene que hacer esto, que hay que hacer aquello. Y la verdad es que no dudo que en otras empresas esté pasando lo mismo. Y como usted Ujú. dice, no solo por la emergencia sanitaria que se dio, sino tan simple ahorita, pues digamos que ahorita la crisis económica o la recesión que estamos viviendo, pues le está generando en empresas económicas o que dan un beneficio económico, pues algo similar, ¿no? También. Sí, así es. Muy bien. Muy bien.
Muy bien. Entonces, esa es lo que tenemos que ver ahorita, ¿no? ¿Por qué no hay más aceptación? Porque no sabemos. Ahora, ¿cuál es nuestro papel ahora que estamos nosotros en formación como administradores, como los que vamos a ser en algún momento dado responsables de la gestión de la empresa? Y llevar estas ideas, llevarlas en nuestro equipaje para la hora de que nos toque dirigir o proponer proyectos que ayuden a la empresa a destacar, ¿no? Obviamente nosotros como administradores no nada más estamos limitados, por ejemplo, que yo no te puedo decir qué hacer, cómo hacer un software, cómo hacer una aplicación, cómo echarla a andar, etcétera. A lo mejor no, pero sí te puedo decir en qué partes podemos nosotros implementar estos proyectos de acuerdo a los resultados y al desempeño que estamos teniendo. ¿Cierto? Entonces, esta es nuestra función. Entender en qué consiste, empezar a esbozar con nuestro proyecto aplicación de esta metodología que la vamos a ir viendo conforme vamos avanzando, ¿sí? Para que posteriormente cuando salgamos al campo laboral o desde ahorita en nuestras áreas de trabajo, tengamos una habilidad para poder analizar qué es lo que está sucediendo, cómo funciona la empresa. Es decir, generar esta visión holística, esta visión que abarca todas las áreas, los sistemas de trabajo con los que cuenta la empresa, no importa el tamaño que tenga, si es una empresa muy grande, si es un corporativo, si es una sucursal, si es una empresa familiar incluso. O sea, no debemos despreciar eso. ¿Por qué? Porque aún en una empresa familiar, pues se ejecutan las funciones que en otras empresas grandes están divididas en áreas funcionales o incluso en gerencias o departamentos. Es decir, si yo tengo un negocio pequeñito, no quiere decir que no haga yo las funciones de ventas, no quiere decir que no haga las funciones de finanzas, no quiere decir que no haga las funciones del área de compras o a veces hasta de almacén, manejo de materiales, etcétera, mantenimiento a las instalaciones o a los equipos. Esas funciones sí se siguen existiendo y son parte fundamental de la empresa, no importa el tamaño que sea. Entonces, aún así, tenemos que llevar esta mentalidad de análisis de los procesos importantes de la organización, ¿sale? Entonces, si bien es cierto que si es muy positiva y nos ofrece grandes expectativas acerca de los resultados esperados, si bien es cierto, pues al no conocerlo tanto, o que tanta gente no lo conozca, pues eso también lo limita. O a lo mejor está integrado en su forma de ser, como líder, como gestor, como administrador, pero a lo mejor no tiene las bases como para sacarle mayor provecho a estas materias, a estos conocimientos, ¿sale? Entonces esa puede ser una de las condiciones por las cuales no se ve en tantas empresas una forma de hablar de la reingeniería de procesos como tal, sino que la mayor parte están reaccionando, ¿sí? Son de manera reactiva. Entonces, para que yo pueda continuar con el análisis de los procesos, pues yo tengo que, y proponer además los cambios, yo tengo que hacer un modelo, es decir, tengo que dar a conocer o diseñar cómo puede llegar a funcionar el nuevo proceso que estoy diseñando desde cero. Pero también es cierto que tenemos una herramienta que nos va a permitir hacer una especie de simulación sobre cómo funcionaría o cómo debería de funcionar el nuevo proceso, ¿sí? El proceso que obtuvimos del trabajo de reingeniería, plasmarlo y empezar a trabajar en este modelado del proceso y ver si funciona, si no funciona, qué va a necesitar, qué le quitamos, qué le ponemos, cómo vamos a trabajar dentro del nuevo esquema, ¿vale? Entonces, para ello, nosotros necesitamos
de una herramienta que se llama modelado de procesos. Sabemos que un modelo es una representación de una realidad compleja. Modelar es desarrollar una descripción lo más exacta posible de un sistema y de las actividades que se llevan a cabo en él. Entonces, el modelado de sistemas me va a permitir a mí ir visualizando los cambios que voy a hacer. Es decir, todo lo que quité, cómo funcionaba, lo quito y en una hoja nueva de papel, en un nuevo lienzo, empiezo a plantear cómo va a trabajar ahora, con ayuda de las tecnologías de la información. Eso es muy importante, ¿sí? Y entonces ahí voy a empezar a modelar. Quiero que mi aplicación sea así, quiero que se vea de esta forma, va a ejecutar las siguientes acciones, me va a poder facilitar los siguientes trabajos, me va a poder permitir tener una medición en tiempo real de los resultados, del desempeño, etc. Y eso lo puedo ir modelando, es decir, puedo ir haciendo como una especie de maqueta, ¿sí? En la cual yo voy dándole seguimiento y puedo observar cómo va a funcionar el nuevo proceso, ¿vale? Entonces, el modelado de procesos es precisamente esto, desarrollar una descripción lo más exacta posible de un sistema y de las actividades que en este nuevo sistema se van a llevar a cabo. Cuando un proceso es modelado, con ayuda de cualquier representación gráfica, puede ser un diagrama de procesos, que lo vamos a ver después, podemos apreciar con facilidad las interrelaciones existentes entre distintas actividades dentro de la organización, analizar cada actividad, definir los puntos de contacto que tiene con otros procesos dentro de la organización, así como identificar otros subprocesos que pueden estar implícitos o integrados en un proceso completo. Entonces, el modelado de proceso es como que la herramienta que me va a permitir hacer ese análisis detallado de cómo funciona el proceso en cuestión. El modelar los procesos dentro de la organización permite conocer las áreas problemáticas y también susceptibles a mejorar, los niveles y la delegación de autoridad, las áreas de alto riesgo, el volumen de sus operaciones y el ciclo de vida de sus procesos, incluyendo el contenido tecnológico y, si es el caso, la problemática social que pudiera tener. Entonces, esas herramientas son herramientas que nos ayudan al análisis profundo y detallado de cómo funciona un proceso. Una vez que tenemos conocimiento de estos aspectos, los procesos pueden ser utilizados, o estos aspectos pueden ser utilizados para acelerar o transformar la manera de llevar a cabo el proceso y definir los puntos de interés de la organización sobre los cuales debe poner más atención. Si una vez que ya desmenucé paso por paso, acción por acción, las partes que las actividades que realizan en un proceso, sus recursos, sus manejos de información, sus resultados, sus indicadores de desempeño, que ya los tengo ahí como una radiografía, ahora sí ya puedo ver qué es lo que es factible de mejorar, qué es lo que necesitamos extraer, quitar, eliminar y reemplazar por otra forma distinta y más eficaz de llevar a cabo. Entonces ahí defino los puntos de interés de la organización. Yo puedo decir, ok, tengo mi empresa, mi empresa comercializadora de refacciones, pues tengo niveles de venta promedio, pero requiero un avance mayor. Pues déjame analizar cómo funciona el proceso de ventas en el piso, en el mostrador, y ver en qué consiste, qué acciones se realizan, y en función de ello, teniendo ya toda la radiografía de cómo funciona ese proceso, encontrar los puntos que me interesan a mí, que yo necesito destacar, ¿sí? En los cuales yo necesito un cambio que me dé resultados espectaculares,
Pues es ahí donde yo defino, ok, puedo conservar las ventas en piso, ¿sí? En mostrador, pero también voy a incorporar la aplicación y también voy a agregar ventas por catálogo y entonces voy a ampliar mi espectro y estoy agregando procesos que no tenía apoyados en la tecnología que me van a ayudar a obtener resultados espectaculares. No nada más me voy a limitar a las ventas de los clientes que visitan mi establecimiento, sino que además también estoy captando ventas mediante la aplicación. Y además estoy captando ventas mediante aquellos que se asocian con la empresa y obtienen catálogos de productos para poder incrementar este proceso de ventas. Ahora, tengo que modelar cómo va a funcionar esto. Ya lo tengo en mi cabeza, ya analicé y modelé el proceso como está y ahora tengo que modelar los procesos que quiero incorporar. Por eso es importante saber de estas herramientas de modelado de procesos. Adoptar el mapeo de procesos o modelado de procesos obliga al negocio a pensar cómo funciona y a formalizarlo, comprendiendo los procesos actuales. Esto permite ver mejoras potenciales, por ejemplo, eliminar pasos o automatizar tareas que se realizan de manera manual, ¿sí? Que es de lo que estamos hablando. Por lo tanto, uno de los propósitos del modelado de procesos de negocio es cuestionar la forma en que se hacen las cosas y cómo se podrían mejorar en el futuro. Es decir, ya tengo mi proceso mapeado, ya tengo mi proceso explicado en una gráfica mediante alguno de los diagramas que les voy a mencionar a continuación. Ya los tengo, ya lo tengo visualizado, ya sé cómo funciona, ya sé qué hace, qué cosa. Ahora puedo ver a este proceso, lo puedo quitar y puedo agregar este que me permite automatizar esta misma función, así que puedo ser más eficiente, más rápido, ¿ya? Y además puedo incorporar este otro proceso que me va a ayudar a que el cliente tenga una percepción mejor de la calidad que lo ofrece mi empresa. Entonces, ¿cómo se podía mejorar? Y entonces ya hago complemento mi modelado agregándole estas nuevas funciones y haciendo un análisis ideal de cómo estaría funcionando. Entonces, ya puedo tener un gran avance sobre cómo estarían funcionando las cosas de una mejor manera en el futuro de cómo están actualmente, ¿sí? Con procesos nuevos apoyados en las tecnologías de la información y fortaleciendo el objetivo y mejorando sustancialmente los resultados en ese punto. ¿Ok? El modelado de los procesos de negocios, es entonces una estrategia que me va a servir para gestionar cómo viene el rendimiento, optimizando los procesos a través de la modelización, ¿sí? La ejecución, que es llevar a la realidad lo que está impreso en el mapa de procesos, y además implementando las medidas de control del rendimiento dentro de un ciclo de mejora continua. Es decir, todo esto se va a estar constantemente diseñando de modo que se retroalimente y podamos ir haciendo análisis comparativos que me permitan verificar si estamos mejorando de manera espectacular, como lo manda los principios de la reingeniería de procesos, o qué es lo que tenemos que mejorar para lograr esos impactos, esos mejores impactos, ¿vale? En la primera fase de los ciclos de mejora, identificamos el proceso a ser mejorado y su problemática. Eso ya lo platicamos. Posteriormente, vamos a necesitar documentar cuál es la oportunidad de mejora que tenemos, ¿sí? Eso se hace en una carta de proyecto, un project charter, donde viene la descripción del proceso. ¿Qué proceso es? ¿Cuál es su alcance? ¿Qué problemáticas presenta? ¿Cuáles son los objetivos que esperamos alcanzar?
qué indicadores son los que nos ayudan a medir el desempeño del proceso en cuestión, quiénes son los que participan como equipo de trabajo en ese proceso, cuáles son sus cargos, sus funciones, sus alcances, su perfil. Y además, una vez que tenemos todo eso, la autorización para realizar el proyecto, porque entendamos que al incorporar nuevas formas vamos a requerir recursos, tanto materiales, económicos, humanos y de tecnología para poder consolidar el proyecto. ¿Vale? Este sería un ejemplo, más o menos, de cómo se estructura este proyecto. ¿Sí? Aquí vamos a ver cuál es el proceso, los problemas, el objetivo de mejora. Este es un documento que se los pongo aquí para que ustedes lo tomen como referencia para plantear el problema a resolver dentro de su proyecto integrador. ¿Sí? A la hora que vayan haciendo todo lo que hemos platicado, ustedes van a poder ir complementando este documento o algo parecido que se adapte a las características de la empresa que estén analizando, ¿sí? O el proceso que estén analizando de su empresa o de la empresa, y poder ir cumpliendo con esto, ¿sale? Entonces, esto es parte de esto. Bueno, nos queda menos de un minuto. De la misma forma, nos vamos a salir. Ahora sí, inmediatamente nos volvemos a conectar para ya ir cerrando el bloque, ¿sale? Entonces, terminamos este bloque, nos salimos y nos volvemos a conectar.